vamos a hablar sobre la quema in situ. ¿Por qué se considera una opción la quema in situ? Porque puede llegar a ser de gran beneficio bajo circunstancias muy específicas, pero puede aportar de manera importante al combate del derrame. Aparte de eso, nos puede permitir eliminar grandes cantidades de hidrocarburo en muy poco tiempo y en realidad con una poca cantidad de residuos generados. Y aparte de eso, nos permite eliminar petróleo en ambientes particularmente complicados, como puede ser ambientes árticos o incluso en ambientes desérticos, ambientes donde de pronto la recolección mecánica o la dispersión no podrían funcionar igual de bien, pero por supuesto tienen limitaciones ambientales. Habíamos estudiado esta gráfica, distinta a la que vimos en la clase pasada, para dispersión, que nos hablaba de la eficiencia de la remoción de un derrame para diferentes alternativas. Si teníamos en este segmento la recolección mecánica, teníamos acá la dispersión y aquí teníamos la quema, y nos dábamos cuenta que de las tres, las únicas que alcanzan eficiencias superiores al 80% son recolección mecánica. Miren que en esta zona hay áreas con punticos, y la quema in situ, siendo la quema in situ la técnica que más altas eficiencias nos ofrece. Pero también démonos cuenta cómo cambia ese porcentaje de eficiencia en función del espesor de la película. Entonces, a medida que el espesor se hace más delgado, muy buenas tardes, vemos cómo comienza a decrecer de manera importante la eficiencia en la recolección mecánica. También nos damos cuenta que mientras que nos mantengamos en el espesor de película adecuado, entre una pulgada y 0.1 pulgadas, podemos esperar que el grado de eficiencia de la quema in situ sea relativamente el mismo, y va a variar entre 80 y 100%, y esta variación va a depender de las condiciones atmosféricas, del tipo de técnica que utilicemos, de la disponibilidad y el entrenamiento de equipo y el entrenamiento que tenga la gente que va a estar a cargo de la operación. Junto con eso también habíamos visto que las eficiencias más bajas en combate se obtienen con recolección mecánica cuando el espesor de película es significativamente pequeño, y con dispersión. La dispersión sí es una alternativa, sí funciona, tiene una ventana específica, una ventana de oportunidad específica. Si es muy delgada no funciona, si es muy gruesa la capa no funciona. Su máxima eficiencia puede estar alrededor del 70%, y si no nos movemos dentro del rango correcto de espesor de película, sea bien que esté muy gruesa o muy delgada, la eficiencia de recolección cae. Entonces, es por esta razón que la quema in situ se considera una alternativa importante, porque en realidad cuando tenemos espesores tan altos podemos lograr eficiencias muy grandes, y por supuesto vamos a poder disponer y controlar grandes cantidades de hidrocarburo. Aquí vemos una fotografía, un par de fotografías de cómo se ve una quema in situ. Definitivamente es un escenario de riesgo, no es una práctica que haya que tomar a la ligera. Hay que estar entrenados y preparados para llevar a cabo y liderar una maniobra de estas. Aquí pueden ver cómo se lleva a cabo una quema in situ en un río. Esto no es normal que se haga. No es normal que se hagan quemas in situ y que se autoricen quemas in situ en operaciones continentales. Puede llegar a ocurrir que durante una operación de control de derrames tengamos un evento en el que el crudo contenido, hola, buenas tardes, sí, se incendie por diversos factores, pero no es usual que consideremos como una técnica de combate del derrame
la quema in situ para derrames continentales. Una pregunta. Sí. La vez pasada dijo que dispersión no se aplica en lo que es ríos, ¿no? Correcto. En este caso sería también, no se recomienda o no se debería hacer. No es, ¿por qué? Porque si ustedes se dan cuenta, tenemos típicamente ecosistemas a cada lado del río. O sea, no es normal que esto vaya a ocurrir en medio de un desierto. Entonces va a haber animales. Adelante, buenas tardes. Va a haber fauna, flora, pueden haber asentamientos humanos. Dependiendo de las condiciones de viento, es posible que en kilómetros a la redonda la columna de humo y de partículas producto de la combustión terminen aproximando estos asentamientos humanos, y es mucho más difícil de controlar el nivel de riesgo al que vamos a estar exponiendo a estas poblaciones. Entonces, se hace tan complicado que es por eso que se descarta la opción de quema in situ en control de derrames continentales. Ahora hay algunas reglas de oro, básicamente están dadas por la misma gráfica que estábamos estudiando hace un instante. Tenemos que siempre tener en cuenta el espesor de la mancha. Ese espesor nos va a poder permitir evaluar si es que es posible o no realizar la quema in situ. Y recuerden que no es el espesor presente, es el espesor que yo calculo y que pronostico en función de las características del hidrocarburo, de acuerdo a mis condiciones meteomarinas, para el tiempo en el que creo puedo estar en sitio, desplegando la barrera y llevando a cabo la ignición. También tengan en cuenta que la quema se puede llevar a cabo más o menos de entre 2.5 a 3.8 milímetros por minuto. Esto equivale más o menos a 5.000 litros por metro cuadrado por día, o a 2.000 toneladas, siempre y cuando yo garantice un arrastre con barrera flotante para material suficiente para hacer esta quema. Es decir, este cálculo y este parámetro no sirve si yo no garantizo el fluido, y no garantizo ese fluido en las condiciones adecuadas. Y la eficiencia es factor del espesor y de la rata de encuentro. Es decir, si no logro encontrar suficiente hidrocarburo con las barreras para garantizar que haya suficiente material, y si no logro garantizar que el espesor de película sea el adecuado, mi eficiencia se va a ver marcadamente comprometida. Ahora, recuerden que lo que arde no es el producto, lo que arde son los vapores que emanan de ese producto, teniendo en cuenta su presión de vapor y la tensión superficial. Por eso los productos volátiles emanan gran cantidad de vapores a una temperatura específica, y son esos vapores los que nosotros podemos con un punto de ignición poner a arder, y en la medida que esta combustión se da en la superficie, se va a calentar esta primera capa del derrame, y al calentarse va a comenzar a emanar más vapores, y entonces puede permanecer ardiendo mientras que tenga fracciones volátiles que puedan ser emanadas. Claro, esto no dura para toda la vida. En la medida que yo voy haciendo el proceso de quema, voy consumiendo el material que se encuentra derramado, voy haciendo cada vez más pequeño el espesor de película, y este comienza cada vez más a verse afectado, su temperatura, por la temperatura del agua. Entonces, es por eso que es tan importante garantizar el espesor de película. Ahora bien, recuerden que hay un punto en el cual aún podemos tener producto contenido, y el producto ya no está en condiciones de continuar ardiendo. Entonces, no siempre cuando termina la quema
vamos a tener el hidrocarburo desaparecido de la superficie del agua. Y no siempre la combustión es 100% eficiente, porque en muchas ocasiones la combustión es ineficiente y por lo tanto no solamente tenemos emisión de CO2, que es transparente, y agua, sino que tenemos emisión de CO. Por eso se ven las nubes oscuras de humo, que justamente obedece a las emisiones, a las combustiones que no son eficientes. ¿Cómo podemos hacer para llevar a cabo una operación de quema in situ? Necesitamos el equipo correcto, en este caso barreras a prueba de fuego. Ahí es donde sí entro. Si no tenemos estas barreras, no podemos llevar a cabo una quema in situ. Podemos poner a arder el hidrocarburo, eso por supuesto que sí, pero si lo tenemos contenido, en cuestión de minutos nuestras barreras van a estar totalmente destruidas y otra vez tenemos un hidrocarburo que se está extendiendo, por lo tanto el espesor de película se adelgaza, el efecto de reducción de la temperatura va a comenzar a notarse en la superficie, se va a extinguir rápidamente el fuego y ahora no tenemos barrera, tenemos una mancha más delgada de un producto con menos volátiles, más pesado, con mayor tendencia a meteorizarse y sin que esté contenido. Entonces, ¿qué barreras de quema in situ tenemos? Hay barreras de acero inoxidable, hay barreras de cerámica, barreras convencionales con refuerzo y barreras inflables refrigeradas. En el Perú, hasta donde yo entiendo, no hay barrera para quema in situ. Tampoco la hay disponible en Ecuador, ni en Colombia, ni en Panamá. Es decir, si hoy día necesitáramos barrera para hacer una quema in situ, creo que tendríamos que pedirla de México o de Brasil o necesariamente de Estados Unidos. O sea, esa ahorita no es una opción. Sí, es decir, me dice, oye, tenemos un derrame y estamos dentro de la ventana de oportunidad. ¿Quema in situ? Claro. No. Entonces, ok, pero podemos traer la barrera. Listo, ¿cuándo llega? 2 semanas, ok. ¿Qué espesor de película vamos a tener en 2 semanas? ¿Y cómo está el hidrocarburo en 2 semanas? Vemos el comportamiento de evaporación, disolución de nuestro producto, hacemos nuestros mejores cálculos y decimos, no, ¿sabes qué? Descartada la quema in situ. No es una opción. Aquí vemos una barrera de acero inoxidable. Básicamente es un sistema de flotación está formado por una estructura vacía por parte de una pantalla de acero y esta pantalla de acero con esta estructura de vacío hace que flote y nos permite llevar a cabo la quema in situ. Estas barreras son poco convencionales, no es el equipo que se utiliza. Además se podrán imaginar cuán difícil es manejar en medio del mar una pantalla de acero. Las barreras normales que se utilizan, las barreras resistentes al fuego, que son de cerámica. Entonces tienen una cubierta exterior que se va a quemar, pero al interior vienen con espuma, cerámica, una malla de acero inoxidable y una fibra de cerámica. Lo que busca toda esta cerámica es proteger la espuma. Porque, buenas noches, Gustavo. Terminando pendiente, que lo vean todas las horas, que lo escuchen todas las horas. Todas las horas. Provistas sepan, usted que siempre llega tarde, interrumpe clase. Es la carga laboral que me da el señor que está en la proa. El del Titanic. Entonces, estas capas de cerámica tienen por objeto proteger el sistema de flotación. Tiene que de alguna manera flotar y la manera es esa, un interior de baja densidad que lo que hace es que permita que la barrera flote, el recubrimiento externo por supuesto que se va a quemar, pero esta misma cerámica nos va a permitir que se mantenga flotando durante todo el proceso que dure la quema. Es de un solo uso. Sí, en realidad después de que se usan yo nunca he visto que se vuelvan a reutilizar. Además las temperaturas que se pueden alcanzar son altísimas, 1500, 2000 grados centígrados. Por eso pues aunque se mantenga contenido el hidrocarburo. Que se mantenga, ¿y por qué? Sí, correcto, ¿y por qué crees que debemos mantener contenido el hidrocarburo? Por lo que explicó antes, que se menciona en la película.
porque si no lo tenemos contenido, el espesor de película se adelgaza rápidamente, salimos de la ventana de oportunidad y ya no podemos hacerlo. Premio para ti, pero la otra semana te lo doy porque se me queda. Una pregunta que puede hacer. Luis, toma nota. Pelotica antiestrés. Una pregunta que puede parecer primariosa, pero No hay pregunta. en el momento del derrame, ¿cómo determino el espesor? ¿Únicamente por el tipo de producto? Hay varias formas. Usualmente el color nos da una idea, el volumen también nos puede dar una idea. Si tenemos la forma, si lo tenemos contenido, pues claro, uno se puede acercar y también puede hacer mediciones en sitio. Y sabemos, o sea, recuerden que no es un valor exacto, pero tenemos que estar dentro de un rango. Y si yo tengo el equipo ya en sitio y estoy cerca del rango inferior, arrancamos con la operación. Pero si no tengo el equipo en sitio y estoy en este momento en el rango inferior, sé que en contadas horas voy a estar saliendo del rango. Entonces no voy a poder hacer la maniobra. Una consulta, cuando Sí. se realiza este tipo de acción de quema, ¿qué temperatura se puede alcanzar en ese momento, en esa zona? Es cierto, pero Es para la SODE, sobre todo. para que le quede claro no se provincia, gracias. Gustavo. Me inmolo por la SODE. No, la temperatura exacta que va a alcanzar el producto hay que calcularla. ¿Por qué? Depende de la capacidad calorífica de la sustancia. Recuerden que todas las sustancias tienen una capacidad calorífica específica que nos permite saber cuál es la cantidad de energía que puede liberar ese producto a condiciones específicas de presión y temperatura. Entonces no vamos a generar la misma cantidad de energía con una gasolina de 98 octanos con un crudo pesado de 12 grados API. Justamente por eso las gasolinas, tan solo con una variación en el porcentaje de octano, uno siente cuando une el acelerador en el carro qué fue lo que le echó y uno sabe si le vendieron agua o no, eso se nota. Entonces aquí lo mismo, dependiendo del producto podemos llegar a alcanzar mayores temperaturas o menores temperaturas. Las barreras no vienen especificadas para temperaturas específicas. O sea, vienen ya preparadas para soportar altas temperaturas, pero no te puedo decir si es que es hasta 1500. No. Sí. Considerando la primera matriz que presentó de efectividad, Probable. la recolección es muy, valores muy efectividad similares a la quema. No tiene valores muy similares en el rango de la Sí. película. ¿Para qué hacerlo? ¿Por qué se toma la decisión de hacer la quema si puedo recuperar el producto? Que es Claro, uno de los- la única razón que hay, y esa es una buena pregunta porque la gráfica no lo muestra, la única razón que hay es que aquí solamente estoy viendo efectividad y ventana de oportunidad en función del espesor, pero yo puedo tener suficiente barrera desplegada para contener una gran cantidad de masa, hacer una quema in situ y en unas cuantas horas haber reducido esa masa a el residuo final. Si yo voy a hacer la recolección de esa misma cantidad de producto contenido, puedo trabajar con grandes niveles de eficiencia, pero no puedo demorar 5 días. Y en 5 días puede que yo tenga unas condiciones de mar adversas y lo que tengo contenido ahora, pasado mañana, lo tengo que estar liberando porque no voy a comprometer la seguridad de mi gente o de las embarcaciones por mantener las barreras desplegadas. Entonces, aquí no están ni especificadas la cantidad de skimmers, la capacidad de los skimmers, la disponibilidad de almacenamiento. Entonces, sí es una opción. No es frecuente que lo hagamos. En realidad, en Latinoamérica, esta es una práctica poco común. Y es una práctica tabú. Sobre este tema, hay literatura que en Norteamérica, Estados Unidos precisamente, utilizan eso para evitar los impactos negativos de la contaminación en el mar. Utilizan este tipo de técnicas. Sí, es cierto. Y al igual que la dispersión química, siempre viene el cuestionamiento, pero es que estás moviendo el problema de un lado al otro. Aquí no solamente no lo desaparezco por completo, recuerden que no va a quedar un residuo, sino que entonces miren la cantidad de partículas que estamos emitiendo a la atmósfera
con la combustión incompleta. Aparte de eso, estoy quemando un combustible fósil, por lo tanto estoy comprometiendo la capa de ozono, estoy contribuyendo al calentamiento global, pero pónganse a pensar, ¿qué será más de mayor impacto? ¿Y en otros países alguna autoridad autoriza cuál de los métodos usar o es decisión netamente del privado, el que esté interesado en contener? Ok, buena pregunta. El usuario, el responsable del derrame, el que está pagando por todo, porque es el que tenía a cargo la operación y quien sufrió el derrame, lidera y propone. Cuando uno está en este orden de magnitud de eventos, él ya no está tomando decisiones solito. En una primera fase, cuando el derrame es pequeño, él decide solito. Después involucra al capitán de puerto y ya comienza a consultar. Cuando la cosa está más complicada, necesariamente tiene que involucrar a la autoridad ambiental, no solamente para que lo fiscalice, sino para que le ayude a tomar decisiones. Y la cosa se pone más complicada, porque cualquier decisión que él proponga siempre pasa por el filtro de ¿será que tú quieres ahorrar o si será que es la mejor? Claro. Y es evidente, cualquier entidad, como el caso de ustedes, que tiene un rol de vigilancia y control, pues no solamente dice qué buena idea, pero me la propones porque te gusta o por qué, o sea, es inevitable pensarlo, no es algo de los países nuestros, ocurre en todas partes. Y ya cuando el evento es de gran magnitud, hay que establecer un comando conjunto, donde en realidad la empresa lo que hace es propone, dice cuándo puede traer las barreras, qué gente tiene, qué recursos tiene, lo plantea como una alternativa y expresa y manifiesta cuáles son los resultados que se esperan, y es un grupo de entidades del Estado que están trabajando como comando conjunto y que usualmente reportan directamente a la entidad rectora de emergencias y desastres del país, quien va a decir esto es lo que hay que hacer, y no se van a guiar por sale caro, sale barato, sino se puede, no se puede, conviene, no conviene. En el caso del derrame de BP, ¿se hizo solamente quema o se hizo también recolección? ¿Sí? Dispersión, quema in situ, recolección, limpieza de playa, todo lo que se podía hacer se hizo, y era frustrante ver cómo se hacía de todo y era insuficiente y tenían un pozo. ¿Ah? Pero ¿Cómo? sea un plan. Vale. Porque segundo a segundo, minuto a minuto, continuaba saliendo hidrocarburo de la cabeza del pozo. Eso fue lo que más complicó las cosas. Y el reto fue instalar el capstack, fue la campana que pusieron encima del pozo para poder controlar el pozo. Tenemos las barreras cerámicas, que es una cubierta exterior de cerámica y la espuma de flotación. Por supuesto tiene que haber una falda convencional, y no más, recuerden, va a salir el examen que ya está siendo preparado. Son 100 preguntas, ¿no? Por si acaso. Eso no está De admisión. Es más fácil pasar la Universidad de Lima que para el examen. Como toda barrera tiene las mismas partes de cualquier barrera. Si no tuviera falda no podría ayudarnos a mantener el espesor de la película. Consulta. Y esa barrera que explicó hace un rato, media cerámica, espuma, Sí. Se quema, imagino que queda la parte cerámica y la parte de abajo, ¿no? Sí, pero mira cómo queda. Y mira lo que queda. Que igual hay que recogerlo. Pero si hacemos un balance comparativo de masa de lo que quedó versus lo que yo tenía, entonces no, bueno, buenísimo. Igual esto hay que recogerlo. Porque esto tiene una alta probabilidad de que se meteorice muy rápidamente. Y si la corriente va en dirección de algún área sensible, allá vamos a estar recogiendo bolas de alquitrán, limpiando aves y recibiendo demandas de pescadores y turistas. Pero igual usas aquí tus equipos. Claro, así es. Y entonces tengo que usar equipos que sirvan para qué tipo de hidrocarburos pesados. ¿Cuáles uso? Gustavo, ¿qué equipo utilizaría para recoger ese residuo después de la quema in situ? Puede ser ¿Qué tipo?
¿Qué tipo de equipo? Ya un desnatador, obviamente, selectivo, de preferencia. Hay que estudiar. Bien. Gustavo, yo aconsejo que repasemos. Un equipo de cepillos sería ideal por la característica del fluido. O sea, ¿cómo esperan ustedes que se comporte un equipo de tambor con este residuo? ¿Qué dices? Ese residuo es medio, o sea, ahí ya pierde la propiedad propiamente del producto, lo veo más medio aceitoso. No, sigue siendo un hidrocarburo, pero ahora es más pesado, más viscoso, menos volátiles. El producto se ha transformado, producto también de la temperatura, está más chicloso. Hemos acelerado su proceso de weathering, de desgaste. ¿Qué pasará si pongo un equipo de tambor? Se atasca. ¿Se atascará? Si es posible, ¿qué más puede pasar? Gloria. Puede, bueno, al momento que se atasca y volar todo. Si lo acelero, pues lo que yo esperaría es que sea difícil que gire y que pueda arrastrar de manera eficiente todo este hidrocarburo tan pesado. Ahora, si la bomba es lo suficientemente robusta y lo trabajo a una velocidad controlada, puede que el tambor se impregne, me arrastre el producto y lo logre llevar al sumidero donde está la bomba. El truco está que la bomba pueda manejar el residuo y hay que operar a baja velocidad. Una pregunta, justamente, bueno, por lo que explica que luego de ser sometido a altas temperaturas, estos productos se vuelven más pesados, más Sí. chiclosos. Pero en los hidrocarburos pesados que se abastecen los buques, justamente no necesitan temperatura para que puedan fluir. Claro, pero es que una cosa es calentar el producto y otra cosa es quemarlo. O sea, uno no quema el diésel para poderlo meter a la cámara de combustión. Antes, bueno, ahora ya es automático, los sistemas diésel debían calentar el diésel para que con una temperatura mayor comenzara a emanar vapores y con esa temperatura ya los inyectores lo llevaban a la cámara de combustión y podía encenderse el motor. Si no, no funcionaba. Con la gasolina no es necesario. La gasolina emana vapores a temperatura ambiente. Entonces, pero una cosa es calentarlo y otra cosa es quemarlo. Existen las Hydrofoil Boom, que son barreras inflables que tienen una cubierta de fibra de vidrio y tienen un sistema que permite que se infle para que esté la cámara de flotación y unos orificios a través de los cuales fluye agua. ¿Para qué nos sirve esta barrera? Para poder, igual, llevar a cabo la quema in situ, pero no tengo que tener espuma en el centro, sino que la barrera va refrigerada con agua. Obviamente es una barrera mucho más costosa, es de fabricación americana, solo americana. Yo no he visto esta barrera fabricada por otras marcas, y sí es una barrera mucho más resistente, cara, pero buena. Y para poder llevar a cabo la operación de quema in situ no es que uno se acerque con un cigarrillo, con un fósforo a encender el hidrocarburo. Existen dispositivos que se pueden lanzar desde un helicóptero o que sea con una pistola de bengala o de alguna manera yo lo debo lanzar o lo coloco, me dan un tiempo para que se comience a arder de manera importante y ahí sí se lleva a cabo todo el proceso de ignición del hidrocarburo, como estos encendedores manuales. Imagino que la primera no prende. Pues pasa, correcto. Si pones lo enciendes y te vas y se apagó. Entonces, estilo caricatura de Tom y Jerry. O el coyote. Tenemos limitaciones para la quema. ¿Cuáles? Primero, el hidrocarburo debe estar fresco y debe contener fracciones volátiles. Segundo, recuerden que el espesor de película de la mancha es uno de los factores determinantes para poder hacer la quema in situ. Tercero, tenemos que garantizar que las pérdidas por evaporación no sean mayores al 30%. Entonces, ¿se acuerdan del programa Adiós, donde hacemos los cálculos de pérdidas por evaporación a lo largo del tiempo? Si más del 30% del producto se va a perder por evaporación, nosotros sabemos que el tiempo pasa muy rápido y entonces muy rapidito el producto no va a estar en condiciones de seguir ardiendo.
se van las fracciones volátiles demasiado rápido, por lo tanto ese producto no es un producto que califique para llevar a cabo una quema in situ. Tenemos que asegurar que la emulsificación no sea superior al 20%. ¿Por qué? Porque si tiene mucha emulsificación, mucha agua incorporada dentro de la matriz del aceite, entonces se necesita más calor para que arda, y aparte de eso nos disminuye la calidad del producto respecto a un producto no emulsificado y son menos cantidad de vapores ardiendo. Tenemos que tener vientos moderados, no superiores a los 20 nudos. Tenemos que tener un oleaje no mayor a 1 metro, corrientes inferiores a un nudo, y tenemos que ser capaces de garantizar la ignición del producto. O sea, si me lo preguntas, son un montón de condiciones como para ser capaces de apostarle a esto. O sea, cuando más tiempo pase ya, obviamente sí. es menos. Pasan unas cuantas horas después del límite y ya olvídalo, regresa a la barrera. No, pero ya llegó. No, ya no. Ya no. ¿Qué preocupaciones surgen en torno a la quema in situ? Primero, las emisiones. En efecto, las emisiones no son controladas. Y en las emisiones van a haber una cantidad de productos que no controlamos y que dependen de la característica del fluido que se derramó. Entonces, no solamente es CO2, CO y agua, sino que si el producto era petróleo y contenía azufre, pues vamos a tener emisiones con contenido de azufre. Y así con cualquier sustancia que pueda estar presente en el hidrocarburo. Segundo, la seguridad de las personas y los bienes, porque dependiendo del sitio donde vayamos a hacer la quema, pueden pasar días en los cuales esta nube de partículas y de humo se va a estar desplazando con el viento, y dependiendo en qué dirección vaya y qué cambios tenemos pronosticado para el viento, podríamos llegar a comprometer la seguridad de las personas. El tema del residuo y su recuperación o su hundimiento, porque a veces no alcanzamos a recuperarlos, se hacen tan pesados que se hunden, y pues nadie quiere eso. Y la percepción de que simplemente se está transfiriendo la contaminación del agua al aire. Indiscutiblemente la materia ni se crea ni se destruye, se transforma, y aquí lo que estamos haciendo es transformándola. Nadie cuestiona que cuando sacamos el petróleo con un skimmer del agua lo estamos llevando a una celda de seguridad y lo estamos cambiando también de sitio, del mar a un centro de disposición, a la tierra. Una consulta, no sé, bueno, estamos viendo esto de la evaporación, ¿no? de la parte volátil. Al final, eso que se dispersa en el aire, ¿se degrada con el tiempo también en la atmósfera o se queda ahí nada más como partículas? No, las partículas a veces comienzan a precipitar con el agua lluvia, contribuyen. Recuerden que el CO2 es un gas ácido, entonces esto contribuye a la lluvia ácida y a favorecerle el efecto invernadero. Se supone que los rayos ultravioleta deberían ser capaces a lo largo del tiempo de poder degradar este tipo de moléculas, pero cuando la cantidad de radiación que se recibe no es suficiente para degradar el CO2 que producimos, y hoy día producimos más de lo que se puede degradar, entonces este se deposita cubriendo la capa de ozono, degradándola, y aparte de eso generando un efecto donde pasa la luz ultravioleta, ensombrece el planeta. Hay un montón de efectos que están estudiándose desde hace rato y que sabemos que sí generan cambio climático. Y sería equívoco decirles que una operación de estas no está contribuyendo al cambio climático de manera negativa. Sí, por supuesto que lo está haciendo, pero recuerden que tenemos que hacer un balance de qué es lo más conveniente. O sea, entonces no lo hagamos. ¿Y qué sigue? ¿A dónde va a ir a dar? Va a dañar una zona de manglares que está contribuyendo a la reducción del CO2 del planeta, que es una zona de desove de muchas especies, de anidamiento de aves. Entonces,